Buen día, mi nombre es Sergio Garza. En este video voy a explicar la práctica 1 de Laboratorio de Diseño de Sistemas Electrónicos de Potencia, que es la simulación de un sistema de potencia. Entonces, básicamente en esta práctica la intención es familiarizarse con el entorno de trabajo del simulador de Plex, diseñando un sistema electrónico de potencia. Bueno, en este caso pues nos vamos a basar en el que propone el libro de Rashid, que es un convertidor reductor de voltaje, o BUC. Básicamente la electrónica de potencia está centrada en controlar la dosificación y presentación de la energía eléctrica. Entonces en este caso aquí vemos en amarillo en la pantalla sería el entorno de trabajo, que es donde nosotros podemos hacer nuestros circuitos. Vemos la librería, el navegador de librerías, que es donde incluimos todos los componentes. Y bueno, pues los vamos sacando aquí y en este caso pues formamos nuestro convertidor BUC. Aquí en el PDF podemos ver el circuito propuesto, este que vemos a la izquierda, y a la derecha pues vemos el circuito creado en Plex. Entonces básicamente nos propone el autor del libro utilizar un inductor de 145 microhenrios, un capacitor de 200 microfarads, y un ciclo útil de 41.67% a 25 kHz. Entonces vamos a utilizar esos valores y los resultados esperados serían un voltaje de fuente de 12 volts, un voltaje rizo de salida de 20 milivolts, una corriente rizo en inductor de 0.8 amperes y un voltaje de salida de 5 volts. Entonces en la simulación deberíamos de acercarnos a esos valores. Aquí vemos el circuito armado en Plex también. Y bueno, pues si hacemos nuestra simulación, aquí lo podemos correr, le damos iniciar y nos arroja pues estas gráficas en el osciloscopio. Entonces aquí nosotros podemos hacer un zoom para poder ver con mayor precisión qué es lo que está sucediendo. Entonces vamos a centrarnos en 4 periodos para ver qué es lo que pasa. Entonces aquí en estas tres gráficas, la gráfica número 2 correspondería al voltaje en el diodo. Aquí con el voltaje 0 quiere decir que el diodo está conduciendo. En ese momento la energía almacenada en la bobina se empieza a descargar sobre la carga. Y bueno, pues en ese momento la corriente de la fuente 0 porque el transistor que funciona como elemento de conmutación se encuentra abierto. Ahora, cuando el voltaje en el diodo pasa a 12 volts, quiere decir que el diodo está en estado de bloqueo porque el transistor comienza a conducir y en ese momento la bobina comienza a cargarse y almacenar energía eléctrica, que es lo que vemos en esta parte de aquí. Entonces aquí vemos que los valores, el valor máximo de la corriente en la bobina es de 2.9 amperes y el mínimo de 2.1, quiere decir que el rizo de corriente es de 0.8 amperes como se esperaba. Entonces quiere decir que el circuito está funcionando adecuadamente. Ahora la corriente de salida, vemos que la variación es muy poca. Es realmente, aquí lo apreciamos, pero si vemos la escala de la izquierda nos damos cuenta que es una variación mínima en la corriente de salida. Y por tanto el voltaje de salida pues también es una variación mínima porque es una resistencia. Entonces no hay ningún desfase, están en fase tanto voltaje como corriente en la resistencia. Y aquí en el capacitor, a diferencia de las demás señales, apreciamos que está centrada en 0. Eso quiere decir que la corriente en el capacitor se está invirtiendo. Una parte corresponde con la carga del capacitor cuando la corriente es en un sentido, y cuando es en el sentido opuesto, que se vuelve negativa, simplemente quiere decir que la corriente se invierte de sentido en el capacitor. Quiere decir que estaba cargándose y luego descargándose, cargándose y descargándose. Y pues funciona también como un elemento que aporta energía a la carga para que el regulador pueda funcionar adecuadamente manteniendo un voltaje y una corriente rizo mínimos. Y el voltaje de salida que vemos aquí, pues como es mínima la variación, en promedio es de 5 volts, que es lo que estábamos esperando. Entonces, aquí en nuestra tabla de salida de los resultados de la simulación, vemos que todo corresponde con la tabla superior.
a excepción del voltaje de registro de salida, que es menor que lo esperado. Entonces, pues quiere decir que no es un problema. Entonces, nos damos cuenta que el funcionamiento del circuito es adecuado. Sin embargo, cabe destacar que con un valor de resistencia de carga de 2 ohms, todo funciona adecuadamente, pero cuando se utiliza una resistencia de 500 ohms, como la que propone el circuito de Rashid, no funciona adecuadamente. La propuesta que creo que explica eso es que probablemente una resistencia tan alta hace que las constantes de tiempo del capacitor y el inductor cambien, evitando que el circuito funcione adecuadamente. Gracias.